Suena Gulan, hijos de punta, siendo metido en esto cuando son las 2:37 de la tarde. Estamos con uno de los periodistas que tiene una trayectoria más vasta en nuestro país. Él ha pasado por los medios de prensa más importantes, prensa escrita, radial, televisiva. Ahora actualmente está en Semanario Búsqueda con su columna que es realmente señera. Está en BTV, está en Sarandí. Le damos la bienvenida a Gabriel Pereira, a Hijos de Punta. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy Muy bien. bien, muy bien. Ahí justo pasó un vehículo atrás de Gabriel. Gabriel, bienvenido. Muchas cosas para conversar contigo. Me gustaría entrar por un tema que escribiste hace un tiempo en una columna de búsqueda y que me pareció muy significativo y creo que tenemos que ponerlo sobre la mesa. Hablabas acerca de cómo vamos naturalizando algunas cosas de la violencia que van pasando todos los días y aparentemente cuando se producen víctimas fatales. Si las víctimas tienen antecedentes penales es como que mucha gente se queda tranquila y dice, bueno, es entre ellos. Ahora, en tu columna justamente ponías de manifiesto que las cosas a veces empiezan así, parece que son así, pero en realidad no lo son. ¿Nos puedes contar un poquito esa mirada tuya respecto a ese tema? Bueno, esto de nuevo, de poner antecedentes o no tiene antecedentes, la verdad que no logro entender muy bien, porque hay veces que es una persona que de pronto tiene antecedentes hace 10 años, y por un hurto, no te dicen la fecha, no te dicen el delito, o sea, yo me pregunto por qué no dicen si tienen primaria completa, por ejemplo, ¿no? Digo, no sé, intenten dar datos de la persona. Sí, eso va generando esa sensación de que, bueno, de que es un asunto entre delincuentes. Y aún de lo fuera, es violencia, digamos, es violencia que vamos sumando a la sociedad. Una violencia que además es relativamente nueva. En la década del 90 esto no pasaba, teníamos índices de declaración de homicidios de un 80%, ahora vamos a 50 y cayendo. La impunidad en el delito es un estímulo para el delito. Y además es un tipo de violencia que tiene una composición muy particular, que quienes estamos en este tema, que estudiamos un poco, vemos las miradas nuevas que hay en el mundo sobre este tipo de violencia, sobre cómo enfrentarla, sobre cómo no eliminarla, pero tenerla bajo cierto control. Y uno no advierte en el país que haya políticas que se encaminen mínimamente a esto, ¿no? Y bueno, me parece que hay problemas que terminan haciéndose crónicos y que luego que están instalados es muy difícil revertirlos, solamente queda que empeoren. En otra columna hablas de una tríada que es muy difícil de nivelar entre tráfico de estupefacientes, corrupción y violencia. Contanos cómo se interrelacionan esos elementos. Lo primero que habría que plantear acá es quienes aplican las políticas públicas, desde qué punto de partida pasa en este tema del narcotráfico. Tenemos un cierto nivel de acuerdo de que no ha habido ninguna sociedad en el mundo que haya logrado eh, derrotar al narcotráfico. Sí. Tenemos claro que es un delito digamos, que en la esencia del ser humano está el consumo de sustancias, es anterior el consumo al narcotráfico, el consumo es antiquísimo, el narcotráfico es un fenómeno nuevo. Y partimos de la base realista de que es un delito del cual es imposible derrotar. Por lo tanto, ¿cuál es la política pública que vamos a aplicar? Vamos a ir frontalmente contra esto, ¿para qué? Y no es para derrotarlo, y partimos de la base de que no es posible derrotarlo. Entonces, derrotarlo. ¿Sabes, Gabriel, si te puedes acercar un poquito más a tu propio micrófono, porque por momentos te perdemos. A ver si te acercas un poquito más a tu propio micrófono y mejoramos un poquito de la calidad del audio. A Ahí ver, estoy mejor. ahí estás mucho mejor. Ahí cambió todo. Ok. Eh, el, el tema de la tríada imposible, como le llaman algunos autores, es si vos vas sobre el tráfico, al que sabés que no vas a poder derrotar y lo reprimís, es
es seguro que se te dispara la violencia. Claro, eso es esperable, está bien. Si vas sobre la corrupción específicamente, lo que posiblemente logres es que la coima aumente Se te enferma todo el sistema, entiendo. más. Entonces, ¿no será que tenemos que apuntar a ver cómo controlamos de alguna manera la violencia? Vos preguntate a gente que vive en la periferia si vos le pudieras decir, mirá, la boca que está abierta y que sabemos que cierra un día y abre al otro, va a seguir funcionando, porque siempre va a seguir funcionando, pero yo logro por algún camino que esa boca no sea generadora de tiroteos en el barrio y que tus hijos puedan salir a la calle a jugar con mayor tranquilidad. Podría ser un objetivo plausible, digamos, ¿no? Parece deseable. Pero Ahora, para eso habría como que legalizar el consumo No, o no. ¿cómo lo no, ves? no, porque estas políticas hay que plantearlas al margen del debate filosófico sobre la legalización o no. Sabemos que eso no es posible en un solo país. O sea, estas son políticas que hay que siempre pensarlas dentro o bajo el paraguas del prohibicionismo, del paradigma prohibicionista. Nadie está pensando en salir del paradigma prohibicionista. Bien. ¿Y qué opinás de las políticas que se vienen instrumentando con los sistemas de los ex reclusos o personas que han pasado por el sistema penitenciario como agentes de disuasión de la violencia, que es una estrategia que se viene instrumentando? No, todavía no se ha instrumentado, recién se acaba de aprobar el préstamo. Ajá, esa es la Todavía no, etapa. sí, todavía no se ha instrumentado. Yo lo que digo es, por lo menos es algo distinto a lo que hemos venido haciendo en los últimos 30 años. Sí. Es algo distinto, ¿verdad? ¿Va a funcionar? ¿No va a funcionar? Bueno, probemos. Me parece que está bien probar, ¿no? El otro Eh, día, aquí en la mesa, conversamos de un tema que me parece que tiene que ver con lo que acabas de mencionar. Ahora ya tenemos la experiencia por parte de, por ejemplo, gobiernos de un cariz político que anunciaron que iban a tomar medidas y mejorar la situación de la criminalidad con logros polémicos. Vino otro gobierno, otra propuesta que dijo, nosotros sí tenemos la receta, lo vamos a hacer, hay logros, pero todavía una variable en particular, homicidios, se disparó y las otras han mejorado, pero estamos lejos de la solución. ¿Qué tal un sinceramiento ahora de cara al próximo gesto Elección. electoral que vamos a tener en que ninguno de los partidos anuncie logros mágicos? Todos digamos, vamos a hacer lo que podemos. Lo que pasa es que es un botín electoral interesante en la medida de que es el tema que desde hace muchos años le importa más a la población. La seguridad pública es un tema muy complejo desde toda perspectiva. Partís de la base de que lo que se evita no se puede medir, por un lado. Claro, claro. Por otro lado, que vos no tenés cifras reales de delitos, lo que tenés son cifras de denuncias. No es lo mismo lo que vos tenés que hacer para reducir las denuncias que para reducir los delitos. Yo te facilito la denuncia, las denuncias aumentan. Te complico el denunciar, las denuncias caen. Pero aunque las denuncias cayeran, ¿cuánto tienen que caer para que sean realmente significativas? Pasamos de que bajan un 20% y bajamos de 30.000 rapiñas a 26.000, a 27.000, a 24.000. ¿Cuál es la diferencia de eso? Pero además estas cosas se tienen que medir en tendencias de largo plazo. Y los últimos 20 años nos demuestran que todos los delitos han ido en aumento. ¿Y por qué el homicidio se dispara? Se dispara porque es el único delito que vos no podés enmascarar. Claro. Es el único delito real que vos podés constatar. Y hasta ahí nomás, porque hay decenas, o por lo menos una docena de desaparecidos, porque es un delito que ya empieza a aparecer también en el país, ¿no? Los homicidios en los cuales el cadáver nunca aparece y la gente no la denuncia. Entonces, a mí lo que me parece es que por lo menos debería haber un mínimo acuerdo para hacer cosas distintas a las que venimos haciendo desde hace 30 años. Seguimos llenando la gente de cárcel, las cárceles de gente. Las cárceles sabemos que son ya no solamente escuelas de delincuencia, sino lugares donde la gente se hace mucho más violenta. El paradigma del encierro no ha funcionado. Estamos primeros en América Latina en prisionización. Se está yendo para atrás en algunos países en suavizar algunas penas o buscar penas alternativas.
No sé, lo que yo digo, yo no sé cuál es la solución. Yo creo que ningún país ha encontrado una solución, salvo el desarrollo. Lograr niveles de desarrollo que te hagan tener una visión de la seguridad no policial, sino multidimensional. Ahora, ¿te asegura eso la cero delincuencia? No, tampoco. Los países desarrollados están teniendo gravísimos problemas con la violencia, con el narcotráfico, pero bueno, por lo menos es un camino distinto a la policialización que hemos hecho del tema seguridad. Hay países que han optado por ir por una vía de militarización y endurecimiento de las fuerzas de represión, o sea, equiparlas, abrirles espacios legales para que tengan más amplitud de acción. Y eso trajo como consecuencia un aumento de la violencia en umbral, porque digamos que los que están del otro lado también se refuerzan Responden y con solo tienen violencia. para gastar en armas y en adiestramiento. Entonces el umbral promedio te sube inevitablemente. Hace un tiempo tú escribiste que el desarrollo de pandillas en nuestro país no iba a venir por el lado de las fronteras, sino que iban a germinar en las cárceles. ¿Eso te parece que sigue teniendo validez como cuando lo escribiste? Absolutamente. El, el, la mafia más poderosa de la región, que es el primer comando de la capital, surge dentro de las cárceles. Recluta dentro de cárceles. Nació adentro de una cárcel Ujú. y sigue reclutando adentro de las cárceles. Las cárceles son lugares de donde se maneja el delito, digamos. Allí el Estado juega un papel fundamental en el desarrollo de la violencia. Uno dice, bueno, pero no, donde no está el Estado puede haber menos violencia. Bueno, el primer comando de la capital no surge en Ceará ni en Manaos, surge en San Pablo, que es el estado más poderoso de Brasil y el estado más poderoso de toda América. Y no surge en las calles, surge en las cárceles, donde el Estado es monopólico. Por lo tanto, lo que el Estado haga puede ser un factor decisivo en jugar un papel a favor de la violencia y no en contra de ella. Porque en definitiva, muchas veces la política que se termina aplicando ante la ausencia de una política es la falta de políticas, es decir, sin ninguna política clara, en ausencia de políticas, sin objetivos, sin nada que lo mida. Entonces, en esos lugares donde hay una gobernanza criminal, en la periferia, muchas veces el papel del Estado lo termina cumpliendo las bandas delictivas, se termina generando una especie de duopolio, donde está el Estado por un lado y la gobernanza criminal por el otro, y en ese equilibrio, muchas veces si lo manejas mal, se desata la violencia. Yo pongo el ejemplo, por ejemplo, porque el narcotráfico en definitiva es un delito de contrabando, Ujú. solamente que lo que va arriba no es un garoto, sino que es cocaína. Claro. Pero en Uruguay el contrabando no nos generó índices de violencia. De hecho hay un bagashopping en Salto, porque lo teníamos incorporado a nuestra cultura de alguna manera. Entonces no lo veíamos de una manera más atemperada, como un delito más atemperado. Yo digo, ¿por qué no podemos hacer lo mismo con las drogas, ¿no? ¿Por qué no podemos de alguna manera naturalizar que siempre va a haber... a ver, tenemos una demanda a la cual tratamos con condescendencia, porque tener drogas y consumirlas no es delito. Ahora, ¿quién proporciona esa droga? Entonces Sí. tenemos una demanda a la que tratamos con condescendencia y una oferta contra la que somos radicalmente represivos. Hay un desequilibrio ahí en esa política criminal. Y te pregunto, Abrel, desde tu punto de vista, lo que debiéramos hacer es aumentar la represión sobre la tenencia y el consumo, No, no, o porque lo contrario. es lo contrario, Ah, porque eso bueno. Mm. No, te nunca digo lo vas porque a... a mí me están llegando mensajes también que me dicen que una experiencia de éxito es lo que instauró, por ejemplo, el gobierno de Bukele. Y uno le Claro. rechinan todas las bisagras antes de darle el ok a ese Mm. formato de alta represión para la alta violencia. O sea, El 10%, se estima que el 10% de los detenidos por Bukele son inocentes. yo sé, no, no, es que no estoy Tremendo. defendiendo a Bukele, que quede Ah, claro. Lo que quiero decir es que para mucha gente en la opinión pública, eso es un caso de éxito. Mm. Hay gente que me escribe que viene de visitar el país y tener experiencias gratas y que la gente le diga estamos mejor que nunca. Entonces, a uno se le mueve el piso también, porque uno sabe que estamos en los, hablando de un sistema que es muy contrario a los derechos humanos. en los barrios hay informantes que por la sola denuncia
van y detienen al denunciado, cuando muchas veces los vecinos se cobran cuentas personales. Claro. Y Esto es Roma ciudad abierta, ya pasó en la historia. O sea, este sistema de denunciar, porque hay un sistema represivo que sabes que no piensa mucho y no enjuicia con justicia. Ya pasó. Pero bajarle la represión a la oferta es una política que se ha aplicado en algunos países, bajó la violencia, pero es es de una complejidad. En Colombia, por ejemplo, cuando las guerrillas no solamente asesinaban gente, sino que querían derrocar al Estado, Ujú. cuando el gobierno se sentó a negociar con la guerrilla, el pueblo aplaudió. Cuando se sentó a negociar con los narcotraficantes que no querían derrocar al Estado, sino que querían hacer su negocio, el pueblo lo abucheó. Porque el narcotráfico tiene una composición ética sobre ella que, digamos, uno tendría que relativizarla, porque del lado de la oferta, la abrumadora mayoría de los consumidores no son consumidores problemáticos. Es un pequeño núcleo el que es un adicto complicado. Y a eso lo que deberíamos hacer es aplicarle políticas sanitarias potentes, digamos. El resto es gente que va a consumir, a ver si entendemos. Va a consumir siempre que quiera y siempre que quiera va a encontrar la oferta que se lo dé. Si no entendemos eso, estamos en problemas. En cuanto a estar en problemas y en cuanto a que las cosas, las variables empeoren, me gustaría que expliques el concepto de que Uruguay está empezando a tener características de lo que llaman país de acopio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Uruguay, país de acopio? Colombia, Perú y Bolivia producen toda la cocaína del mundo. Ajá. Colombia, Perú y Bolivia producen, bien. Llegaron a un récord de 2.000 toneladas este año, el año que pasó, y este año van por el mayor récord. Sacar toda esa droga se les hace cada vez más complicado, porque hay muchas rutas que se han cerrado férreamente, otras menos, por eso buscan puertos como los nuestros, que están menos quemados a nivel internacional. Ujú. Eso produce varias cosas, entre ellas que muchas veces la cocaína sale cruda y sale hecha pasta base. Pero como sigue siendo un mejor negocio traficar hacia Europa el clorhidrato de cocaína, lo que ocurre es que los grupos intermedios, los países que eran antes simplemente de tránsito, la droga recala allí y es como los precursores para transformar la pasta base en clorhidrato son más fáciles de conseguir en estos países que en los países productores, se termina produciendo aquí y luego sacándolo. O se termina aguantando la droga un tiempo aquí y luego se envía cuando se termina de concretar el negocio. Eso es que nos convierte en país de acopio, en un país que la droga no sale rápidamente, sino que queda ya sea para su refinamiento o para esperar un mejor negocio. Eso que genera que las bandas tienen que cubrirse del riesgo de que le roben esa droga y empiezan a aparecer las armas de guerra para combatir a quienes les puedan las bandas que les puedan sacar esas drogas. Normalmente esta dinámica de violencia todavía en el Uruguay se está dando entre bandas y no entre las bandas y el Estado. Eso explica alguna de las cosas que vemos en los noticieros. Sí, O sea, y en los esta documentales. secuencia, este avance que está describiendo Gabriel, que es perfectamente razonable que se dé de esa forma, es más que preocupante. Gabriel, hay países de América, tengo entendido concretamente el otro día el caso de Ecuador, que esta secuencia de pasos que estás describiendo, como que ya es el diario del lunes, ¿verdad? En el año 2018, Ecuador tenía 6 homicidios cada 100.000 habitantes. Hoy tiene más de 25. Claro. Ahí ves cómo se da la secuencia y pareciera que es medio incontenible. La vez pasada escuché una entrevista muy interesante a un periodista ecuatoriano, justamente, que narraba la secuencia de las cosas en su país y las respuestas que el Estado había ido dando en cada uno de los escalones, a uno le sonaban sensatas también. A lo que voy, es probable que nuestro Estado responda de igual forma y que la secuencia sea la misma. Es muy preocupante lo que está contando Gabriel. Sí, era Guayaquil, era una ciudad relativamente calma. Hoy es un infierno de homicidios de manera permanente. Ya estamos en una situación bastante parecida. En algún sentido, en Ecuador ya pasó que mataron a un candidato presidencial, ¿verdad? Pero esto que nos ha pasado con Marcet, más allá de si hubo coima, no hubo coima, si el gobierno fue un error simplemente, pero nos demuestra que el vínculo entre narcotráfico y política depende de un hilo y está ahí.
y que la corrupción en los mandos medios y en los organismos de contralor está ahí y va a ocurrir. Yo digo, todo lo que se anunció, todo lo que en la década del 90, 2000 y pico, se anunció que iba a ocurrir, la instalación del sicariato, la feudalización del delito, las amenazas a dirigentes políticos, la transformación a país de acopio, etcétera, etcétera, todo ocurrió, todo lo que se anunció ocurrió. No veo por qué vamos a parar por acá. Sí, entiendo. La vez pasada consignabas en una nota las cifras actuales de tasa de homicidio por cada 100.000 habitantes. Estados Unidos tiene 6, Yemen tiene 6, Suiza 0, Finlandia 2, Arabia 1, Uruguay 12. Claro. El doble que Estados Unidos. Gabriel, tal vez uno quiere pensar que la única luz que se puede encender para darle un poco de luminosidad a este túnel, y no alumbrarlo, pero digamos salir de la penumbra, viene por el lado de la educación. ¿Cómo ves tú el panorama respecto de la bajada a tierra de la educación para intentar paliar las dificultades de estos ámbitos, sobre todo en las zonas periféricas en las cuales se genera la alta violencia? Ya nos explicaste que el consumo sucede en otros lugares y eso es lo que alimenta que haya tráfico. Pero la realidad es, la educación es la única luz que tenemos por delante. En el año 89, 90, el régimen comunista rumano cayó. Cuando cae el régimen comunista rumano, el Reino Unido saca de los asilos rumanos cientos de niños que estaban abandonados y los lleva al Reino Unido. Uh-huh. Y los inserta en familias británicas y los inserta en el sistema educativo británico. Les hizo un seguimiento a esos niños durante 22 años. El King College le hizo un seguimiento durante 22 años, una de las investigaciones más prolongadas. A los 22 años se hizo una evaluación y esos niños rumanos, a pesar de haber vivido 22 años en el seno de familias británicas y en el sistema educativo británico, nunca lograron equiparar ni en rendimiento escolar, tuvieron más índices de suicidios, más índices de adicciones y más comportamientos violentos que los niños británicos. ¿Por qué? Porque lo que ocurre en los primeros 1000 días de vida, como dice el psiquiatra Gabriel Rossi, es como un vidrio que lo moldeamos mientras está caliente. Cuando se enfría, ya no logramos moldearlo más. Se nos terminó el tiempo, se cerró esa ventana de oportunidad. Entonces, hay cosas que tenemos que dejar de pedírselas a la educación porque cuando los niños llegan a la primaria ya es tarde. Sí. Los primeros 1000 días, es un lapso muy corto. Muy poco. Hay que centrarse en los primeros 1000 días de vida. Incluso en Naciones Unidas se está haciendo un planteo un poco más radical y es empezar a plantearlo desde el embarazo de la madre. Sí, totalmente. El cerebro humano hasta los 3 años mide 50 centímetros de diámetro. Cuando somos adultos mide 52. Nunca más se vuelve a comportar con la plasticidad y con las sinapsis neuronales que logra en ese momento. Lo que no logramos ahí, difícilmente podamos lograrlo antes. Si nosotros no empezamos, los pocos niños que nacen en Uruguay, a atenderlos en los primeros 1000 días de vida, Uruguay tiene la relación de pobreza infantil con pobreza en los mayores de 65 es de 33 veces. El segundo es Brasil con 6. 33 veces. Segundo Brasil con 6. Tenemos un grado de infantilización de la pobreza dramático, tremendo. Ese sí que puede ser un aspecto que, a diferencia de la seguridad pública y de otros donde puede haber polémica, no debería haber dos opiniones entre los partidos políticos y hacer, como dice Naciones Unidas, una inversión de 0,5 puntos del PBI, 300 millones de dólares, para por lo menos sacar a los niños de la pobreza monetaria. Sí, que eso significa sacar a los padres de ese niño, ¿no? Porque la alimentación... Sí, no lo va a sacar de la familia. Terminar con la pobreza infantil en Uruguay es terminar con la pobreza en general. Claro. Por la cantidad de niños que viven en los hogares pobres. Ahora, hay una cifra que es muy significativa, que también publicó Gabriel en otra columna, y que para Uruguay es muy interesante. Nosotros en Uruguay estamos invirtiendo 6.500 millones de dólares anuales en pasividades, 9% del PBI. La ONU dice que con una inversión anual de 120 millones se terminaría la pobreza monetaria en los hogares uruguayos con niños menores a 2 años. Concluye Gabriel en ese análisis, evidentemente acá hay un tema electoral.
¿Por qué los niños no votan? Claro. Nadie cuestiona las pasividades en Uruguay, pero si vos salís a pensar en asignaciones fuertes para intentar paliar el problema de la pobreza extrema en niños, te saltan todos los resortes de alarma. Sí, Pero igual cuando esos hablamos padres de, votan también, ¿no? Los padres de esos niños. ¿Cómo lo ves, Pero Gabriel? cuando hablamos de que hay que dar dinero a cambio de algo, el 50% de esos 6.500 millones de dólares lo pone la sociedad a cambio de nada. A cambio de nada. Son Eh, aportes que se hicieron en el pasado, ¿no? la mitad, La mitad. solo la mitad. Si Ajá. solamente nosotros vamos a financiar las jubilaciones con los aportes, solamente podríamos financiar la mitad. La otra mitad la pone el Estado directamente. No sabía eso. Exacto. Entonces, cuando decimos que las políticas tienen que ser retributivas o contributivas, como la asignación familiar, que solamente se la das a cambio de que manden a sus hijos a la escuela, hay que ver, los países desarrollados no hacen eso. ¿Qué Los hacen? países desarrollados dan dinero a cambio de nada. Ah, se hace así. Entonces, sí. Gabriel, y un paradigma que a veces se escucha mucho, sobre todo porque tenemos un vecino como Argentina que de repente lo manejó muy mal, el tema de las asignaciones familiares. ¿Cuánto es hoy la asignación familiar en Uruguay? 1.000 pesos, ¿Por la más hijo? baja, sí, y 2.000, la más alta. Bueno, La entonces jubilación, eso deja por tierra el argumento cuando dicen, no, las familias tienen hijos porque viven de eso. No es Pero realista. no, es Para ni, una nada. ni acá ni en barbaridad. la que acá. Es No. una barbaridad. Tener un hijo hoy te catapulta a la pobreza. Mm. Tener un hijo te sumerge en la pobreza. Si sos clase media baja, te sumerge en la pobreza. Es al revés. Eso es una barbaridad. Una barbaridad. Pero aparte, la asignación familiar tiene 100 años en el país. Ujú. Su texto dice que es una prestación que se le da a los hijos de los trabajadores pobres. La composición social de quienes reciben la asignación ya no son más trabajadores pobres. Muchas familias no tienen ni siquiera, ni el abuelo ni el bisabuelo tienen cultura de trabajo muchas veces. Entonces ya no es aquello. Y pensar que vamos a lograr que manden a sus hijos a la escuela porque le demos plata es no conocer la vivencia de esos sectores de la sociedad. No les hace la diferencia, los sumergís más en la pobreza. Si queremos que vayan a la escuela, busquemos otras maneras, busquemos otros caminos, pero no esa, no la asistencia directa que tendríamos que darle a los hogares. O sea, déjame entender bien, desde tu punto de vista, la asistencia directa a los hogares a cambio de nada está bien, pero ¿cuáles otras estrategias sugerirías para que ese hogar empiece a generar dinámicas internas más sanas, reaparezca la cultura del trabajo, la valoración de la persona que se esfuerza a cambio de una retribución? Yo no tengo la fórmula. Filgueiras, el otro día, Fernando Filgueiras, el jefe de Fondo de Población de Naciones Unidas, proponía una fórmula que es entre 0 y 14 una prestación sin contrapartidas y entre 14 y 17 becas Ajá. para que puedan estudiar. Ahora, ahí nosotros tenemos que asumir algo con muchísimo dolor, y es que si mañana mismo empezáramos a hacer las cosas bien, hacia atrás tenemos 4 o 5 generaciones del Sí. Cantegril. Sí, y como bien dijiste, esas heridas que se provocaron estarán. Sí. Estarán. Y lo único que podemos hacer, el sector de la sociedad que forma parte de quienes aplican las políticas públicas, quienes tienen el poder político, el poder económico, el poder sindical, el poder empresarial, a mi juicio, lo que deberíamos hacer es refundar un nuevo pacto social para que estos dos sectores de la sociedad no vivan vinculándose de manera violenta. Sí, sería de cara a las próximas campañas electorales, me parece de orden que nuestros parlamentos tengan estas charlas, para que la campaña no se vuelva después, a cambio del botín político, como decía Gabriel, una cosa irracional, en la cual prometamos o digamos expresiones de deseo que no tengan realismo. Sí, pero nadie quiere pagar el costo político que implica, digamos, sincerarse ante esas cuestiones. Pero decís que no hay una masa de votantes que cuando aparezca el primer mensaje realista sobre esto va a decir, sí, evidentemente hay que ir con esto. ¿O tan ingenuos somos los votantes? ¿Cómo lo ves, Gabriel? Y a mí me parece que tenemos que pasar una autocrítica muy profunda, porque si todo eso nos pasó, si tenemos un sector de la sociedad que hemos dejado al costado del camino, es porque tenemos una sociedad muy insolidaria.
Después nosotros queremos imponerle nuestra cultura a esos sectores que se han visto despojados durante años. Y ellos podrán decir, ¿y qué me venís a mí a dictar clases de moral, de ética, de convivencia sana, cuando a mis hijos los fuiste dejando al costado del camino y el Estado no estuvo presente cuando creció, no estuvo presente cuando se desarrolló, no estuvo presente cuando se hizo adulto y cuando saca la pata fuera del plato de la ley y delinque, ahí aparece en forma de policía el Estado para encerrarlo? Sí. O sea, ¿estamos en condiciones de dictar cátedras de moral y de ética este sector de la sociedad? ¿O tenemos que ser un poco humildes y pensar que la sociedad no cae solamente desde abajo, sino que hay una decadencia cultural, moral, ética, que es íntegra en la sociedad? Si no nos estaría pasando lo que nos pasa, porque cualquiera en nuestro ámbito privado sabe que si tiene un plato de comida se lo da a su hijo, y por su hijo hace lo que sea. Pero cuando se trata de los hijos de los demás parece que no, y por eso yo siempre tengo una frase que es: seamos egoístas, pensemos en el otro, Claro. porque es la única manera. Porque a largo plazo repercute siempre. Ahora, Gabriel, tengo una última pregunta para hacerte que me da mucha curiosidad. Acabás de decir que la tiene muy difícil cualquier sistema estatal para meterse de buena manera en estos hogares que vienen con heridas arrastradas de generaciones y tratar de establecer un cambio. Pero vos sos el ejemplo de que el cambio es viable. Tú no venís de un hogar que venga con todas las conformaciones del radar y, sin embargo, enderezaste un camino de una manera admirable. ¿A qué lo atribuís? ¿No fue por el Estado? ¿Fue por qué referente fue el que a vos te hizo la bisagra en tu vida? Mira, yo te voy a decir dos cosas, una personal y otra más social. La personal es que tuve una madre presente. Ajá. Y que la neurociencia muestra que el cerebro, para desarrollarse en esos primeros 1000 días, no solamente necesita alimentación y abrigo, sino también amor y cariño, y es tan importante como las cuestiones materiales, tan importante, pero de verdad, esto es ciencia, esto no es poesía. Y eso lo tuviste. Pero yo te cuento esto. En la esquina de mi casa, en el hipódromo, había una escuela que tenía comedor, y por tanto todos los chiquilines del Cantegril iban a esa escuela. Entonces mi madre, para evitarme que yo fuera allí y tuviera problemas con ellos, porque la convivencia era compleja, me mandaba a otra escuela que quedaba a 10 cuadras de casa para salvarme, entre comillas, de eso. En ese gesto de amor de mi madre, hace 50 años ya estaba la fragmentación social. ¿Vos te das cuenta? Sí. 50 años atrás ya estaba eso. Hace 50 años yo veía pasar por la puerta de mi casa a los pibes tirando carritos como si fuera Bombay o Calcuta, descalzos. 50 años. Esos pibes en 50 años, sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, siguieron estando allí. Entonces, sí, yo soy una demostración de otro Uruguay y de la persistencia del amor en una casa, pero también puedo ser testigo de que también en aquella época había segregación y había, por más en ese gesto amoroso de mi madre, había un acto de segregación. Sí, porque de hecho te cambió de escuela. O sea, ella dejó afuera a un entorno que consideró que te podía mal influenciar. Exacto. Es un gesto de discriminación que te salvó. No sé si solamente eso me salvó, simplemente lo destaco como un hecho de que esto que nos está pasando no es de ayer. Lleva medio siglo. Gabriel, vos sabés que nosotros acá en el programa, como línea en general, tratamos de llevar las cosas en el tono más optimista e ilusionado posible. Uy, perdón. Y me consta que vos tenés otra línea periodística, pero me parece que justamente traer tu voz a esta mesa nos equilibra, nos hace bien a todos y también seguramente ayude a que nuestra audiencia piense sobre estos temas, los ponga sobre la mesa, los converse y, si dado el caso, discuta. Pero está bien que estos temas se hablen, porque acá tenemos una nube gris que se está poniendo muy oscura. No, y entender que existen otras realidades. A mí un poco me preocupa el discurso de la meritocracia, ¿no? Como esto de, bueno, sí, vos llegás a... que hay chicos, digamos, que nacen en condiciones espantosas y logran algo y eso se tiende como a romantizar. Y en realidad es el 1%. El 1 me parece un montón. Es excepcionalidad. Digo, el discurso de la meritocracia sirve si todos salimos desde la misma línea, así como si fuese una carrera, si todos saliéramos de la misma línea, bueno, el que llega más sí tiene mérito. Pero si realmente naces en una casa que no tiene las condiciones que uno necesita
para el día de mañana poder crecer, poder tener un camino, poder estudiar, poder tener un apoyo familiar, realmente ese discurso me parece como... Sí, a veces deforma un poco las cosas. La vez pasada conversaba con un amigo, me digré un minuto más, Gabriel, un amigo cirujano muy exitoso en la Argentina, de los mejores del país. De hecho, lo entrevistamos en Hijos de Punta en la primera temporada. Y hablábamos acerca de los niveles de rendimiento de la formación media y universitaria de los distintos países. Y él decía que Argentina es un caso muy particular de país que la gráfica en eso le da como un electrocardiograma. Siempre, en cualquier disciplina, hay alguien que es de los mejores del mundo. Pero por cada uno que es de los mejores del mundo, hay cientos de miles que son un desastre. En otros países, él había tenido la oportunidad de estudiar y formarse en Alemania, decía, es mentira pensar que en Alemania son todos 10. En Alemania son todos 6. Y cada tanto tienen un 10 también. Pero el punto no es llegar a los picos, el punto es alejarte del fondo. Que la mayoría esté en el medio. Que la mayoría llegue a algo, que llegue al medio. Pero aparte, con respecto a lo que vos decís, que es verdad, yo tengo una mirada pesimista, si querés, pero a la vez yo pongo el énfasis en algo y es que es posible. Es posible. O sea, fíjate que estamos hablando de que la pobreza por medida por ingreso, con medio punto del PBI podríamos sacar a todo el país de la pobreza medida por ingreso. Somos pocos. O sea, es posible, eso es lo terrible, que está totalmente al alcance de la mano y eso es lo que te indigna más. Ojalá logremos ir enderezando el carro en ese aspecto. Las decisiones, yo veo intenciones por todos lados, veo intenciones en todas las tiendas políticas también. O sea, es cierto que veo intenciones, y no solamente de palabra, veo intentos, pero los números a veces nos contrastan y cuando salimos y vemos la realidad, y Gabriel que se tiende a meter justamente a ver las cosas con sus propios ojos, aparecen imágenes y momentos que sin duda mueven mucho el piso. Gabriel, te quiero agradecer mucho este contacto, Gracias. La verdad un placer charlar contigo. Gracias a ustedes, los felicito por el programa y bueno, estoy a la orden, ¿sí? Gracias. Muchas gracias. Amigas, amigos, Gabriel Pereira ha puesto muchos buenos temas sobre la mesa, hizo pensar un montón y ha pasado por la mesa de Hijos de Punta. Ya venimos con más.